Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo. Ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. NetPro, distribuidor y soporte técnico oficial MikroTik Ubiquiti, redes inalámbricas, centrales telefónicas IP Asterix, sistemas en videovigilancia profesional, www.netpro-medioar.com, teléfono 0291-481-7008. Suscríbete al canal de YouTube de UQ Web Radio y disfruta de lo más destacado de nuestra plataforma. Ingresás, te suscribís de manera gratuita y si activás las notificaciones sabés cuándo hay nuevo contenido disponible. UQ Web Radio. UQ Web Radio. Estamos donde tenemos que estar. unocontraunoweb.com. Asociate a APREVA, Asociación Civil Prensa Básquetbol Argentina. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Encontrá toda la información del básquet en nuestra web www.unocontraunoweb.com. Reviví las notas que realizamos y entérate de lo que pasa en el mundo de la naranja. www.unocontraunoweb.com. En Prevención ART cuidamos a los que trabajan, moviéndonos antes de que las cosas pasen y respondiendo cuando las cosas pasan, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros. Cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Seguí a Uno Contra Uno en Twitter, @UQWeb, Facebook, /UQWeb Radio, Instagram, @UQWeb y visita nuestro sitio, unocontraunoweb.com. La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno Contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, estamos en una nueva edición de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio. Tenemos una jornada, una hora de NBA en la que vamos a analizar obviamente lo que está sucediendo en la Conferencia del Oeste con las finales entre Denver Nuggets y Los Ángeles Lakers. Hoy tenemos el tercer partido de una serie que está 2-0. Vamos a estar analizando qué sucedió en el segundo partido. Todos van a recordar y obviamente está presente en la memoria ese tiro ganador, ese triple ganador de Anthony Davis. Vamos a estar analizando esa jugada en particular y obviamente el juego en general. También lo que está sucediendo en la Conferencia del Este con el duelo entre Miami Heat y Boston Celtics. Se puso 2-1 la serie con la victoria más reciente de los Celtics, así que vamos a estar viendo todo eso. Como siempre, a mi lado me acompaña no solo Julius Erving, sino Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Lea, muy buenas tardes para vos y para todos los que están del otro lado. Así es, no seré Julius Erving, ni tendré su calidad y mucho menos su historia, pero bueno, intentaremos ahora en esta hora acompañarlos, obviamente informarlos con todo lo que nos están dejando estas finales de conferencia, que bueno, esta noche ya vamos a estar teniendo el tercer juego de las finales del oeste entre unos Lakers que quizás tuvieron que sufrir un poco más de lo que esperaban, un poco más de la cuenta ante los Denver Nuggets, que casi se le terminan arrebatando el partido, pero si no fuera por Anthony Davis eso podría haber sucedido. Sin duda, es un partido espectacular del pivot a la pivot base. Ya no sabemos cómo catalogar a un jugador como Anthony Davis que tienen los Lakers, porque
es ese tipo de estrellas que uno sabe que va a estar dominando en todos los aspectos del juego, pero que es imposible de frenarlos. Eso tiene mucho que ver con la historia de este jugador, ex New Orleans Pelicans, que tiene esa capacidad de crear juego para los demás, de botar el balón como si fuera un perimetral, porque de hecho lo fue en sus inicios, cuando todavía no había pegado el famoso estirón. Era base, era creador de juego. Todo eso quedó cuando pasó los 2 metros de altura y aún lo mantiene. Eso lo hace un jugador tan versátil desde todos los aspectos del juego, como decía, y le permite hacer este tipo de cosas que ahora vamos a estar viendo, como el triple ganador que le dio el triunfo a Los Ángeles Lakers por 105-103 en este segundo juego de las conferencias, de las finales de Conferencia Oeste. Voy a saludar a nuestro compañero Leo Margo. ¿Cómo estás, Leo? Y ya arranco de una con el debate. Te voy a preguntar, ¿qué pensás del tiro de Anthony Davis? ¿Crees que, porque obviamente en las redes sociales se abrieron dos surcos o dos vertientes, por decirlo de una manera, sobre lo que sucedió? ¿Crees que es más virtud del atacante que anota ese triple siendo un interno, no teniendo esa condición como su característica principal, o es un error garrafal de la defensa de los Nuggets? ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Hay muchas cuestiones distintas que hacen a una quizás tercera, cuarta y hasta quinta vertiente, más allá de esto que decías. Me parece que se da un cúmulo de cosas que hace que Anthony Davis termine tirando solo un tiro que para él es de alta efectividad, porque venía de meter uno de una posición bastante parecida, un par de ataques antes. Creo que en el caso de la defensa hubo una seguidilla de errores varios, porque Plumlee podría haber seguido tranquilamente pegado a Anthony Davis y le hubiera llegado al tiro. En el caso de ese cambio que se cantó, que no sabemos si se cantó realmente o no, si fue un error en el seguimiento de la regla defensiva de Denver, Grant podría haber salido tranquilamente. Después está la virtud de Anthony Davis, que no hubiera sido tampoco ni la primera ni la última vez que tire por encima de una marca, ¿no? Sin duda, con esa capacidad que tiene, con esa altura, ese tamaño, la envergadura, la capacidad que tiene para crearse tiros, porque no es solamente su físico, es un jugador que vive de crearse tiros, no es el típico pivot tradicional de otros tiempos que recibe en la pintura o cerca del aro y lo único que hace es volcarla o jugar al poste. Anthony Davis sale al perímetro, tira de media distancia, tiene muchísimos recursos que obviamente le permitieron anotar este tiro ganador y darle la victoria a los Lakers. Él dijo que fue el tiro más importante que lanzó en su carrera. Obviamente lo es, porque es lo más lejos que llegó en una postemporada Anthony Davis, sus primeras finales de conferencia, sabiendo que en New Orleans Pelicans no tenía el personal para acompañarlo y nunca lo rodearon de la mejor manera para poder conformar un equipo competitivo, que es la tarea que ahora tienen que lograr con el caso de Zion Williamson, y veremos si lo pueden hacer o si desperdician otro talento elegido justamente en el puesto número 1 del draft, en el caso de Anthony Davis en la ceremonia de 2012. Vamos a leer un poco, y tengo acá los datos sobre lo que es la carrera de Anthony Davis en playoff. Obviamente no jugó mucho, sino que lo hizo en 21 partidos solamente en su carrera, y ahora está teniendo un gran éxito por estar en un equipo que tiene a LeBron James, que tiene un roster competitivo y que está haciendo un trayecto, un camino bastante profundo en esta postemporada. Está promediando 29,6 puntos, 11,7 rebotes en 25, eran 25 los partidos de playoff en su carrera. Solamente 5 jugadores más promediaron esa cantidad, esos registros, más de 29 puntos, más de 28 y más de 10 rebotes por partido en los primeros 25 partidos de carrera de playoff a lo largo de la historia. Esos son Elgin Baylor, Will Chamberlain, Oscar Robertson, Khalid Abdul-Jabbar y Bob McAdoo. A ese nivel está Anthony Davis. Y uno puede decir, bueno, sí, ¿por qué no lo hizo en los Pelicans? ¿Por qué no demostró que era un líder? ¿Por qué no llevó a su equipo hacia unas finales de conferencia cuando él era la estrella dominante, o al menos la única estrella? Bueno, es un equipo, es un juego de equipo, y tener a LeBron James al lado obviamente potencia a cualquier jugador
pero lo que está haciendo Anthony Davis por su cuenta, dominando a los Lakers, siendo el puntal defensivo de esta franquicia que cuando maneja esa intensidad en ese costado de la cancha es prácticamente invulnerable, por decirlo de alguna manera, más allá de que obviamente tiene sus raptos de locura e intensidad defensiva y otros tantos en los que no es así. Por algo los equipos han podido sacarle victorias, arrebatarle partidos en series anteriores y Denver estuvo muy cerca. Pero Anthony Davis es el eje ofensivo y defensivo, más allá de que no es el creador primordial en ataques, es LeBron James y por otros momentos Rajon Rondo, pero sí es el definidor que tiene este equipo, a la vez que es el mejor defensor. Entonces nadie puede dudar del impacto que está teniendo Anthony Davis en un equipo como los Lakers. Pero volvamos a ese triple ganador y a lo que nosotros pensamos. ¿Qué te parece, Emi? ¿Fue más virtud de AD o error ya sea de Mason Plumlee o de otro jugador de los Denver Nuggets? Ahí lo estamos viendo de nuevo en pantalla. ¿Qué opinas? Me parece que es quizás un poco compartido por parte de ambos, porque bueno, es obviamente como analizaba recién Leo, está claro que hay un error bastante grande por parte de Plumlee cuando tiene que salir a la marca. Si bien puede haber habido un desentendimiento entre los defensores y Plumlee tendría que haber agarrado después a LeBron y que su marca se corra para ir a taparle el tiro o lo que sea que podría haber llegado a ejecutar Anthony Davis en el caso de no sacar el triple, quizás también es un poco compartida por ambos jugadores. Directamente Jokic se abalanza sobre la figura de Anthony Davis como para poder intentar detener un tiro cuando era el tercer jugador que estaba, digamos, en los que estaban más cerca del jugador que iba a tomar el tiro. Es decir, fue de los 5 jugadores el tercero que estaba más cerca, tuvo que hacerse cargo de ir a tapar ese tiro. Ese es quizás el error principal. Pero también hay que entender que Anthony Davis es un jugador que con el correr de los años ha ido evolucionando y tiene muchísimo mérito en lo que es la resolución de este partido a su favor. Prácticamente no hay muchas más maneras de defenderlo, no sabes nunca qué es lo que va a hacer. Además, en el reloj todavía quedan 2 minutos, es decir, él podría haber tenido tiempo inclusive hasta amagar el tiro, atacar el aro, plantarse a media distancia y tirar, que igual eso le iba a servir al equipo para poder ganar el partido. Es decir, era digamos un cúmulo de herramientas que tenía Anthony Davis como para poder ganar ese partido. Entonces también es un logro bastante importante por parte del jugador ex Pelicans que definió directamente a la primera que tuvo la pelota, no dudó, no titubeó y apenas agarró el balón sacó el tiro. Es decir, es también algo bastante valorable por su parte, por esta cuestión de que quizás hay jugadores que se sienten más cómodos sabiendo que quizás el doble te sirve igual que el triple, entonces reciben y van para adentro o quizás descargan a la esquina, visto y considerando quiénes eran los compañeros que tenía en cancha, que también se la podría haber sacado encima. No sabemos qué podría haber pasado con LeBron si se empezaba a mover, porque mirando la jugada queda claro que LeBron es como una especie de ancla para los defensores de los Denver Nuggets, porque no hace mucho, digamos, en lo que es el protagonismo ofensivo de esta jugada, más que quedarse quieto y atraer a los defensores de Denver. Uno lógicamente entiende que en este tipo de jugadas, teniendo los Lakers enfrente y LeBron en el equipo, es uno de los jugadores encargados de cerrar este tipo de partidos. Imagino la temporada pasada era él el gran responsable, obviamente porque no había otras figuras de la talla de Anthony Davis. Y para esto termina llegando la ceja, para poder quitarle un poco de responsabilidad ofensiva, que se pueda desentender un poco más, que también es como dijo él, me trajeron para esto y son también los tiros que yo puedo tomar y los que voy a tomar. Es decir, fue también bastante mérito por parte de Anthony Davis, que tuvo la mente bien fría en ese momento como para poder decir, bueno, apenas me llegue la pelota saco el tiro y si entra bien y si no entra tan bien. Y como decías vos, es un jugador que estos tiros los está metiendo bastante seguido y es un jugador que le está agregando también el triple a su arsenal de armas ofensivas, como para poder convertirse en uno de los pivots más completos de la liga en estos momentos.
Y en eso me quiero detener. Obviamente coincido con Emi en lo que respecta a este arsenal ofensivo que tiene Anthony Davis, que lo hace tan difícil de defender. Otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de esta jugada es el pase de Rajon Rondo. Sí, tiene a Nikola Jokic encima, es muy difícil meter la pelota cuando tenés a un interno tan grande como él. Le pasó a Kyle Lowry con Taco Fall, pero le da un pase a los pies básicamente, y aún así Anthony Davis resuelve de la mejor manera y es capaz de meter el triple con 2 segundos en el reloj. Así que yo personalmente me quedo con la virtud del tirador, del jugador ofensivo, principalmente porque en este tipo de jugadas es normal ver más errores que aciertos. No son muchos los jugadores, de hecho son muy pocos los que pueden tomar este tipo de tiros, anotarlos y ganar un partido. No tenemos highlights para tirar por el techo de jugadores que hacen eso. Y por lo tanto, eso es lo que genera que lo recordemos tanto, desde Damian Lillard metiéndole ese triple a falta de menos de un segundo a Houston Rockets en 2014, para eliminarlos de la serie de playoffs, y tantos otros ejemplos que tenemos en la historia de la NBA, desde Michael Jordan o incluso por detrás para la actualidad. Eso quiere decir que es complicadísimo meter ese tipo de tiros con tan poco tiempo, con toda la presión, sabiendo que incluso estás por debajo en el marcador y que si no lo metes, errás el tiro, pierde tu equipo. Todo eso juega en contra del jugador ofensivo, y aún así Anthony Davis fue capaz de meter ese triple que le dio el segundo triunfo a los Lakers en esta serie. Pero, y ahí quiero meter esta perlita, veamos lo que sucedió hace poco más de unas semanas en la burbuja, también en otro partido y Los Ángeles Lakers. Ahí estamos viendo el triple que mete Kyle Kuzma para ganar ese partido. Miren lo que hace Mason Plumlee, otra vez el protagonista del error defensivo, por decirlo de alguna manera. Y creo que hay un factor común en ambas jugadas. Ahora lo vamos a ver bien. El triple de Kyle Kuzma que le dio el partido. Esto también habla de cuánto pasa el tiempo, cuánto creemos que pasa el tiempo. En ese momento se decía que Kyle Kuzma iba a ser la tercera gran estrella de estos Lakers. Está muy lejos de serlo. Miren a Plumlee. Se va con LeBron James pensando que van a intercambiar marcas, y deja libre a Kuzma. Obviamente amagan una cortina y tira libre para anotar el triple. Pero el factor común en las dos jugadas, y si recuerdan la de hace unos días, es LeBron James. No sé si está diseñado de alguna manera para que Plumlee defienda a LeBron James, y eso es lo que dispone Mike Malone, pero en este caso y en el otro está muy pendiente del Rey, y eso termina desencadenando de alguna manera en que un tirador lance libre y sin su marca. No sé qué piensan ustedes, te pregunto a vos, Leo, ¿crees que de alguna manera puede estar diseñado de esa manera, que Plumlee esté pendiente de LeBron por una cuestión de físico o de características? ¿O crees que es tanto el respeto que se le tiene que directamente se olvidó de lo que era la jugada y cuál era su marca? Yo creo que 100% infortunio de parte de Plumlee, que no quiere salir en la foto, pero termina saliendo en la foto siempre. Me parece que le pasa eso. En este caso es, si yo fuera Mike Malone, ¿qué le voy a decir? ¿Sabes qué, Mason? En la próxima pegate al tuyo y no te separes. Me parece que va por este lado. También la realidad es que vuelvo a lo que decía antes con la salida del triple de Anthony Davis de hace un par de noches. No sabemos cuál es la regla defensiva que ejecuta siempre Denver, y entendemos que ante una situación así puede haber algún tipo de confusión, por más que estamos hablando del mejor básquet del mundo y no debería pasar esto mismo. Pero la realidad es que ya les pasó 2 veces. Y encima, en la última vez que sucedió, fue un piñazo durísimo por lo que había jugado Denver en todo el partido y por lo que significó perder de la manera en la que perdió. Me parece que en esta puntual del triple de Kuzma creo que sí hay culpa 100% de Plumlee, porque además retrocede con el brazo izquierdo, hace una seña como diciendo hay que marcarlo a él, es como agarrame que lo mato, viste, que te pones los brazos atrás y te va para atrás solo. Es algo similar a eso. Me parece que en esta sí hay culpa de Plumlee. Puede ser que sea más la culpa o mayor el porcentaje de culpa que tiene acá Mason Plumlee
que en la otra, en la que Jeremy Grant de cierto modo le dice ocúpate de LeBron James, y hay imágenes en las que se muestran que con señas le está diciendo de alguna manera eso, como para que intercambien marcas y él defienda a Anthony Davis. Y no es raro, porque es uno de los jugadores que más defiende a Anthony Davis en lo que tiene que ver con el partido en general, por una cuestión de características físicas, por envergadura. Jeremy Grant se ocupa también de LeBron James, pero es un jugador que puede intercambiar marcas y que en este momento o en este tipo de situaciones podría defender mejor que cualquier otro, tal vez, a Anthony Davis. Bueno, finalmente fue un triplazo de AD, no le vamos a quitar ningún mérito porque claramente fue el hombre responsable de ganar este partido, 31 puntos, y me quedó en el tintero esto que decía Emi, es uno de los internos, uno de los pivots más versátiles, más dominantes que tiene la NBA. Hace poco leí un artículo de Kevin O'Connor, periodista de The Ringer, un medio de NBA de los Estados Unidos, que se titulaba algo así como si sos pivot en la NBA o si sos un grandote en la NBA, tenés dos opciones: ser especial o ser un especialista. Y ponía el ejemplo obviamente de Anthony Davis y de Nikola Jokic, que anotaron los últimos 22 puntos, si mal no recuerdo, de este partido. Jokic hizo un partidazo, casi cierra el juego con canastas ganadoras. Después Anthony Davis le saca esa chance, pero hizo un partido genial, anotó 30 puntos. Y después pone el ejemplo, y Leo no me va a dejar mentir, de Boston, que no tiene un pivot súper estrella, y lo que hace es elegir especialistas. Tiene a Enes Kanter, que es un gran rebotero, un jugador que en el poste se maneja muy bien ofensivamente, y puede ofrecerle eso. Tiene a Daniel Theis, que también es un especialista ofensivo que puede tirar de tres, es muy versátil. Tiene al famoso Time Lord, que defiende muy bien y es un especialista defensivo. Grant Williams, muchos jugadores que están de alguna manera ocupando todos los aspectos de esa posición en la actualidad, porque recordemos que el pivot en este momento, el hombre grande, el interior, tiene que hacer muchas más cosas de las que hacía antes para que básicamente los equipos no prescindan de él. Entonces, esa nota, que es muy interesante y la recomiendo, hablaba de eso, hablaba de que vos tenés que ser o un especialista o muy especial, hacer muchas cosas como hace Anthony Davis, como hace Nikola Jokic, ser una superestrella. ¿Cuántos internos superestrellas hay en la NBA? Muy pocos. Vamos a decir que hay una cantidad, y podemos nombrar estos dos, a Nikola Jokic, Bam Adebayo es uno de ellos. Se me están yendo ya porque son pocos. Giannis Antetokounmpo, si lo quieren poner como un grandote, y es un 7 pies casi. Kevin Durant, pero son todos jugadores con características de perimetrales, si uno se pone a ver, más allá de que Jokic, Embiid y tal vez Anthony Davis no lo sean, pero todos los demás sí. Entonces hacen tantas cosas que uno ya pierde el rastro de lo que era un interno tradicional. Y veamos el caso de los otros. ¿Qué jugador sería un interno tradicional en otros tiempos y probablemente tendría sus grandes minutos y sería una estrella? Andre Drummond. Y en este momento está perdido en Cleveland Cavaliers, luego de que Detroit lo sacara del medio porque quería reconstruir, sabiendo que no iba ni para atrás ni para adelante un proyecto en torno a él. Ahora, eso es muy interesante porque si ustedes fueran general managers en este caso, y les pregunto, y es una de las preguntas que se hacía Kevin O'Connor en este artículo, ¿qué harían? Porque ahora viene el draft y tenemos ciertos jugadores grandes, importantes, que pueden oficiar de interiores, ya sea de pivot o ala pivot, que podrían tranquilamente ser 1, 2 o 3 del draft o entrar en el top 5. Quizás el caso más emblemático o el más claro es el de James Wiseman. ¿Qué hacen ustedes? ¿Eligen a un pivot sabiendo lo difícil que es conseguir una superestrella en esa posición, o intentan conseguir un alero o un jugador perimetral, que es básicamente sobre lo que se construye un equipo ganador en este momento, y pasan de esa chance de elegir una superestrella desde el puesto de interno para recubrir de alguna manera esa posición con especialista? ¿Qué harías vos, Emi? Hay que ver bien, bueno, esto lo analizamos hace un par de semanas cuando hablamos de los prospectos más importantes del draft,
ver bien qué es lo que termina necesitando el equipo, porque era el típico caso de que hubiera pasado si Phoenix drafteaba a Luka Doncic. Bueno, ahora nos podemos encontrar con que quizás Wiseman se termina convirtiendo en el próximo gran pivot que entra a esta liga, y quizás no sea elegido en el número 1 porque probablemente Minnesota tenga otro pick en su mente, más allá de que tiene un interno como Karl Anthony Towns que tiene muchísimo potencial, y es en torno a quien está construyendo la franquicia. Pero sin lugar a dudas que quizás se pueden llegar a terminar arrepintiendo de no elegirlo a él en la primera posición, y se lo termina llevando quizás Golden, que está segundo. Es decir, hay que ver bien qué es lo que necesita cada equipo. Obviamente necesitamos también dejar que pasen quizás algunos partidos, o por lo menos el draft combine, para ver bien qué es lo que tiene para aportar Wiseman, porque quizás es un jugador, es un interno que no tiene tiro de 3 puntos, y es quizás el arma preferida por el equipo de Steve Kerr. Lo puede llegar a elegir otro equipo en el medio, puede llegarse a ir hasta, por ejemplo, hasta los New York Knicks en su proceso, en su afán de reconstrucción que lleva ya varias décadas. Es decir, es bastante difícil de imaginar qué es lo que puede llegar a suceder con un jugador de su estilo. Hay que ver obviamente también cómo le cae a la liga. Es prácticamente el jugador de pivot que siempre hablamos de que prácticamente ya no hay posiciones dentro de la cancha, o ya quizás no se respetan tanto. Ver cómo se termina adaptando a esa situación, porque estamos hablando de que los pivots tienen que ser especiales o especialistas. Bueno, quizás él logre especializarse en algún aspecto del juego, quizás en la defensa o quizás en el ataque, o bien un pivot especial que logre quizás frenar de buena manera a los jugadores cuando atacan a la pintura, ser un buen defensor del perímetro cuando le queda algún cambio de defensa y le toca estar ante algún jugador chico. Es decir, hablando quizás más particularmente en Wiseman, que es el caso más fuerte que tenemos en este draft, pero también hablando en general de los pivots de la nueva generación que vamos a estar teniendo en unos meses. No veo claro su futuro. Quizás el small ball y el ultra small ball que predicó Houston en estas temporadas, quizás algunos equipos empiezan a replicarlo. Obviamente algunos podrán tener más resultado que otros, pero se está viendo a las claras que las posiciones y en sí la de los jugadores más grandes están mutando bastante. Vos mencionabas también un poco a quizás algunos especialistas, y no podía dejar de pensar en Brook López, que era un jugador que prácticamente no tiraba triples hace 5 o 6 temporadas, y en los últimos 2 años está junto con Giannis, junto con Middleton, hace un par de años con Brogdon y después con Bledsoe, que tiraba un poco menos, pero son de los jugadores que más tiraban en el equipo, por detrás de Kyle Korver. Es decir, es quizás la posición más compleja hoy en día respecto a su futuro en la NBA. Sin duda, si eso no quiere decir que esté muerto el hombre grande, el pivot o el ala pivot, quizás el término ya queda obsoleto, sino mejor dicho, el interior, podemos dejarlo de esa manera. Y que el tamaño no importa en la NBA, porque las tendencias indican que el juego está virando a no hacer más chicas las posiciones y meter gente baja solamente porque tiene los recursos ofensivos, porque es hábil, porque es versátil, sino a conseguir jugadores cada vez más altos pero que hagan más cosas. Entonces la vara está cada vez más alta para ese tipo de jugadores, y si nos ponemos a ver lo que sucedió en los últimos drafts, desde Anthony Davis, que fue pick número 1 en 2012 hasta la actualidad, vamos a darnos cuenta que los que prevalecen, los que realmente son estrellas o están a punto de serlo, son todos versátiles, todos hacen muchísimas cosas dentro de la cancha. Karl Anthony Towns, uno de los mejores tripleros que tiene la NBA, siendo un pivot. Joel Embiid, jugador con muchísimos recursos que puede crear para los demás, que puede salir al perímetro, que puede anotar tras bote. Es un jugador muy completo, versátil, que defiende múltiples posiciones. Lo mismo sucede con Anthony Davis. Bam Adebayo, quizás la última gran aparición de esta camada, un jugador que crea para los demás, que defiende múltiples posiciones, que puede intercambiar marcas, que anota,
que hace absolutamente todo dentro de la cancha y por eso prevalece. Nikola Jokic es obviamente un mundo aparte, pero dentro de esta generalidad de jugadores que hacen de todo. Él se postea, él anota como un interno tradicional, pero también castiga todas las doble marcas. Ya sabemos cuál es su virtud a la hora de crear juego, no vamos a descubrir nada. Tira de 3 cuando lo necesita. Entonces hay una clara constante o una tendencia que indica que si vos sos un interno vas a tener que o vas a tener la vara muy alta, o dicho de otra manera vas a tener que aprender a hacer muchas cosas si todavía no lo hiciste y si llegaste al draft o a la ceremonia como un jugador potente y que quizás responde a otros parámetros que se utilizaban tradicionalmente en otros momentos. Por eso le cuesta tanto a jugadores como Jahlil Okafor, que fue puesto 3 o 4, ya no recuerdo la elección, pero sufrió muchísimo y ahora de alguna manera se reinventa en los Pelicans como un especialista, pero estuvo bastante tiempo parado y en varios equipos básicamente prescindieron de él porque no se adaptaba a los parámetros actuales. Y era un jugador que vivía de las cercanías del aro, vivía del poste, no sabía crear, no sabía tirar de 3, no sabía defender múltiples posiciones. Todo eso juega en contra de estos internos y es la vara con la que se mide ahora si sos especial o especialista o básicamente no entras en lo que son los parámetros actuales de la liga. ¿Qué pensás, Leo, de esta consideración, de este artículo, o por lo menos de las nociones que plantea este autor? A ver, no está para nada errado en el análisis que hace. Lo único que saco en claro, o lo único que tengo en claro realmente es que elijas lo que elijas, si no lo rodeas bien, se te va a terminar piantando, como le pasó a los Pelicans con Anthony Davis, que armaron o pensaron en armar toda su franquicia alrededor de él, proyectar para lo largo de tantos años, y después se le terminó yendo a un equipo, a una franquicia mucho más grande, con mucha más historia, en donde estaba LeBron James. No sé cuántos casos pueden llegar a suceder lo mismo. Quizás el juego que podemos hacer es ¿qué eligen ustedes? Porque vos le preguntabas a Emi, pero Emi no termina de definirse, y yo te lo quiero preguntar a vos también. ¿Qué harían en este caso? ¿Qué eligen? ¿Un 3 al estilo Tatum? ¿Un 2/3 al estilo Kobe Bryant? Igual lo estamos poniendo muy por encima de su actualidad, ¿no? Digo, es un tanto injusto para el pobre pibe, para el pobre Tatum, compararlo con un jugador tan inmenso como fue toda su carrera Kobe Bryant. Ojalá algún día lo sea. Hoy es complicado, pero ¿qué eligen? ¿A un jugador más del estilo de Tatum y armar una franquicia alrededor suyo? ¿Eligen armar una franquicia alrededor de el mismo Karl Anthony Towns que mencionaban ustedes? ¿Van por el lado de Anthony Davis, pero a la vez también entendiendo que se te puede ir si vos sos un mercado chico o una ciudad chica o algo que por ahí no tiene la misma proyección que puede tener un equipo como es a la larga los Lakers? Yo me quedo con un 3, sin ningún tipo de duda. Voy con jugadores como pueden haber sido en estos últimos años el mismo Jaylen Brown o Jason Tatum. Si podemos ponerlo en la misma bolsa a Ben Simmons, ¿por qué no pensarlo como uno más de estas alternativas? ¿Querés ir más atrás, pero ya mucho más atrás y mucho más consolidados? El mismo Kawhi Leonard. Lo mismo puede ser Paul George. Yo prefiero armar alrededor de ellos antes de un interno que te puede terminar saliendo el tiro para cualquier lado, más allá de lo que decías de Okafor, que fue el número 3 del draft. Te aporto el dato que faltaba. Por ahí pensar en la cantidad de internos que todavía no explotaron y que no son tan dominantes. Vayamos al caso de DeAndre Ayton, sin ir más lejos. Sí. Yo voy a ser muy vivo. Voy a decir, me quedo con el mejor jugador. A ver, se van a reír, van a pensar, bueno, sí, qué vivo. Cualquiera responde eso. ¿A qué me refiero con esto? No importa tanto la posición, pero sí en este caso porque yo creo que la única manera que yo, siendo un general manager, elegiría a un interno es a sabiendas de que es una superestrella. Y es muy difícil que eso suceda, porque si nos ponemos a ver los últimos casos de jugadores superestrellas o estrellas elegidos, o internos, mejor dicho, elegidos en el draft, son todos de segunda ronda o picks altos. Bam Adebayo fue puesto 14, Nikola Jokic ni hablar, puesto 41.
Draymond Green 35, otro de los grandotes que es versátil y que de alguna manera sentó las bases de todo esto en los últimos años. Y así podemos seguir, porque hay muchos jugadores que llegaron a la liga en puestos bastante altos, porque quizás las franquicias ven de alguna manera que el nivel de explosión o la probabilidad de que un equipo se pueda construir, como decía Leo, sobre un alero, sobre una escolta, sobre un creador de juego, sobre un tirador, ese tipo de jugadores perimetrales es mucho mayor. Entonces sería, para contestarte, tendría que ser un jugador que vos digas, vamos a poner el caso claro, yo elegiría a Zion Williamson en el puesto 1 del draft. ¿Por qué? Porque es un grandote, pero es un jugador que tiene un potencial altísimo, que te das cuenta que es versátil por cómo jugó en Duke y por seguir su carrera y por lo que ha mostrado en la NBA en estos últimos partidos que jugó. Es un jugador que va a evolucionar su creación de juego, que ya la tiene tiro exterior, porque lo tiene claramente, anota como un interno tradicional, pero tiene muchísimos más recursos, puede ser un excelentísimo defensor a pesar de que no lo ha demostrado todavía en la NBA. Entonces sí lo elegiría, porque sé que tiene ese potencial de superestrella, pero no elegiría a DeAndre Ayton por sobre Luka Doncic, porque los equipos más dominantes y ganadores y exitosos se centran en un jugador perimetral, ya sea un alero, que es principalmente lo que se busca, un jugador que pueda crear tiro, que pueda funcionar en ofensiva, hacer fluir la ofensiva, que pueda defender múltiples posiciones. Todo eso es lo que se busca en un jugador estrella para armar, para cimentar un equipo. Bueno, no elegiría un pivot, un interno, si no tuviera condiciones únicas. Y es muy difícil conseguir un jugador con esas condiciones, o al menos darse cuenta que las tiene. Sí, es bastante complejo quizás analizar un poco lo que es el futuro o por lo menos el armado de una liga, o precisamente de una franquicia, en el caso de que tuvieras que armarte prácticamente desde cero con un jugador joven que oficie de interno. Obviamente, quizás no es la fórmula del éxito, pero Orlando lo hizo con Shaq, pero posteriormente tuvo la fortuna, digámosle así, de encontrar a un Penny Hardaway. Los Spurs lo estaban haciendo también con David Robinson y se toparon con un número 1 con el cual eligieron a Tim Duncan. Es decir, son prácticamente contados con la mano la cantidad de internos que desde chicos ya lideraban a sus franquicias, y son precisamente los que se terminaron convirtiendo en históricos o los mejores o los referentes en su posición. No hay mucha vuelta que darle, es prácticamente matar o morir, o que el jugador se termine convirtiendo en una leyenda y le dé muchísimos, o por lo menos varios anillos a la franquicia, o va a terminar, no sé si en el olvido, pero sí en un jugador quizás promedio que es olvidado, que es hasta utilizado como moneda de cambio. También lo mencionaba Leo a DeAndre Ayton, y también me acordaba de Mo Bamba en el draft anterior, en el del 2018, que era quizás también uno de los grandes proyectos que se hablaba muchísimo de él, y que prácticamente hoy está en el olvido, no tiene minutos, tiene un muy pobre aporte en los Magic. Es decir, es prácticamente la historia de los internos en los últimos años que vienen desde el draft. Quizás con el correr del tiempo sea un jugador, y hablo también un poco más en general, sean jugadores, los internos jóvenes, que evolucionen la manera de jugar en esa posición, y que con el correr de los años se vayan ganando en importancia dentro de sus equipos, o hasta puedan ser tenidos en cuenta para enviarlos a franquicias con un mejor futuro, como fue el caso de Anthony Davis yendo a los Lakers. Pero por lo pronto el puesto puro de pívot o de ala pívot de los internos en el NBA, y sobre todo de los jóvenes, no hay un jugador que se destaque y vos digas, wow, mirá este jugador, más allá quizás de Joel Embiid, que todavía es joven, que uno piense, wow, este es un gran jugador que lidera su franquicia y que durante muchos años va a estar en la elite del deporte. Por ahora no hay de esos, escasean prácticamente. Para cerrar, esto surgió obviamente del triple que anotó Anthony Davis y cómo demostró su versatilidad en esa jugada, obviamente acompañado con el nivel de Nikola Jokic, y cómo justamente dos internos
lideraron a un equipo, a sus respectivos equipos, mejor dicho, a un partido, a una definición de partido muy interesante que se decantó para el lado de Los Ángeles Lakers y le dio una ventaja de 2-0. Como decía, para cerrar, 23 veces en la carrera de LeBron James, su equipo, ya sea Cleveland, Miami o ahora Los Ángeles Lakers, bueno, en este caso, ya entrando a la historia de la franquicia angelina, han empezado una serie con un 2-0 en una eliminatoria de playoff. 23 veces, ¿saben cuántas perdieron esos equipos? ¿Cuántas? 2. 0. No, 0. No hay margen de error en este caso. Y para desmenuzar de alguna manera la estadística, 12 veces LeBron James y sus equipos llegaron a una ventaja de 2-0 y terminaron la serie barriendo 4-0. En 6 oportunidades ganaron 4-1. En 3 ocasiones fue 4-2. Y una sola ocasión se dieron un séptimo partido, a pesar de que obviamente ganaron. Y fue esta. Vamos a verla. Finales de conferencia este de 2012 entre Miami Heat y los Boston Celtics. Qué raro, porque está todo conectado, dirán ustedes. Bueno, de alguna manera sí, es la final de conferencia que tenemos en este momento y es la última vez que se enfrentaron en unas finales de conferencia estos dos equipos, 2012. ¿Cómo fue esa eliminatoria? Todos recordarán, obviamente, 2011, LeBron James y el Big Three del Miami Heat llega a las finales contra Dallas Mavericks y pierde sorpresivamente contra el equipo de Dirk Nowitzki en una de las derrotas, yo creo, la más dura en la carrera de LeBron James y debe entenderlo de esa manera porque estaba todo puesto para que ganara su primer título. Vuelve más fuerte que nunca, como nos suele acostumbrar o nos ha acostumbrado el Rey y llega de nuevo a las finales de conferencia y gana los 2 primeros partidos Miami ante el equipo de Doc Rivers, de Kevin Garnett, de todo ese, Paul Pierce obviamente, Ray Allen, todo ese equipo dominante en la conferencia del Este en esos tiempos hasta la llegada del Miami Heat de LeBron. Gana los 2 primeros partidos, pero demostrando esa resiliencia, esa capacidad de dominio que tenía el equipo de los Celtics. De alguna manera vuelve y gana los 3 siguientes y se pone 3-2 a un juego de eliminar a LeBron en su segunda temporada en los Miami Heat, otra vez privándolo de alguna manera de ganar su primer título. Bueno, finalmente LeBron y el Heat, el equipo de Florida, ganan los otros 2 partidos y cierran la eliminatoria con un 4-3. Después se enfrentan a Oklahoma City Thunder en las finales de la NBA, ese equipo joven con Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden en el rol de sexto hombre. Cuánto ha cambiado todo en la NBA, y ganan el título, el primero en la carrera de LeBron. Pero esa fue la única vez en la que un equipo del Rey, yendo 2-0 en una eliminatoria, fuerza un juego 7. Ninguna vez o ninguna de estas ocasiones ha perdido. Ahora yo les pregunto a ustedes, para cerrar ya el caso Lakers-Denver y meternos justamente con esta con finales de conferencia, con otros actores, más allá de Erik Spoelstra y Haslem, que no juega pero está, pero la misma final de conferencia al fin, ¿podrá de alguna manera meterse en la historia, romper ese maleficio? Es un pronóstico imposible básicamente, pero ¿tiene una mínima chance? Sí, sin lugar a dudas. Denver ya lo demostró en las últimas 2 series, llegando al 7º partido, estando 3-1 abajo y encima terminaron ganando pasando de ronda. Es decir, hasta que los Lakers no ganen el 4º partido, no hay que dar por muertos a estos Denver Nuggets, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en este segundo partido, en el que estuvieron muy cerca de ganar y si no fuera por todo lo que analizamos anteriormente, se podrían haber quedado tranquilamente con la victoria y haber puesto 1-1 la serie. Quizás no hay mucha vuelta que darle, probablemente los Lakers terminen barriendo esta serie y clasifiquen a las finales de conferencia antes que se termine de resolver las finales del Este, pero es prácticamente una incógnita. Quizás es un 95 contra 5% de que, más allá de que quizás los Lakers se pongan 3-0, la seguridad total de que van a ganar la serie no va a estar nunca hasta que se termine
esa cuarta victoria para los Lakers, porque es un equipo que es luchador, constante, que ya demostró que cuando está bajo presión no tiene problemas en demostrar su mejor versión, y quizás es el momento en el que más suelto juegan, más allá de que saben que tienen la responsabilidad y la obligación de ganar si quieren seguir estando en la burbuja, es el momento en el que Denver explota al máximo y los rivales pasan a ser los que parecen que están perdiendo la serie. Sin duda, si hay un equipo que ha demostrado, como decía mi capacidad de superación, ese es Denver. Puede ganar, puede perder, ha ganado las últimas 2 series de esa manera, pero si hay alguien que puede romper esa racha de LeBron James y sus equipos, es Denver. No estamos diciendo que lo vaya a hacer, porque claramente tiene una ventaja muy grande Los Ángeles en esta serie, con un récord de 2-0 y jugando mejor por muchos momentos que su rival, con 2 de las mejores estrellas y más dominantes figuras que tiene la liga. Todo eso va a entrar en consideración, y las rachas son rachas, básicamente no tienen mucho más que eso en el análisis, y es simplemente un dato que obviamente marca una tendencia, porque quiere decir que LeBron James es un jugador que básicamente no deja librado al azar ningún tipo de ventaja que tenga su equipo, y cuando tiene que cerrar los juegos los cierra y es capaz de hacer eso. Pero obviamente las rachas están para romperse. Ningún equipo había ganado una serie después de estar 1-3 abajo en unas finales de NBA, y él lo hizo justamente, así que bien lo sabe. Pero bueno, veremos qué sucede. Hoy tenemos el partido número 3, 22 horas, ESPN, no, DirecTV, Leo. DirecTV, perfecto. Así que vamos a estar analizando todo lo que sucedió el viernes. Esperemos que la serie no esté definida, en ese caso, ni para uno ni para el otro, y que sea más competitiva de lo que fue en el primer partido, al menos que sea algo parecido a lo que vimos en el juego 2. Por el lado de Boston Celtics y Miami Heat, estábamos viendo esa especie de flashback que teníamos en pantalla entre esos dos equipos en las finales de 2012. Ahora estamos viendo la actualidad. El partido que Boston le ganó 117-106 en el tercer juego de la serie para poner la eliminatoria 2-1 en contra, para tratar de empatar mañana lo que va a ser el cuarto juego de esta llave que va a determinar al finalista de la NBA por el lado de la conferencia este. Te pregunto, Leo, viendo el partido como hincha, pero también analizándolo, ¿qué crees que cambió Brad Stevens en este partido que le permitió ganar el juego? Yo creo que, y me permito responder ya, tiene mucho que ver con la defensa, cómo defendió a Miami, cómo, más allá de que si uno ve los datos, puede encontrar a Bam Adebayo con 27 puntos, Tyler Herro con 22 y muchos jugadores en doble dígitos. La realidad es que la eficiencia de Miami fue muy baja en comparación con otros partidos. 27% desde el triple, 36,8% desde tiros de campo. Creo que ahí estuvo la clave. Tratar de sofocar de alguna manera al Miami Heat desde el lado de la defensa, con esta capacidad que tiene Boston de intercambiar marcas constantemente y hacerle complicadas las cosas, al igual que Miami se le había hecho complicado a Boston en los otros 2 partidos con la zona. ¿Cómo lo viste vos? Adhiero, me parece que el cambio radical pasó por la defensa, donde, Boston es uno de los equipos que mejor defienden el tiro de 3 puntos en toda la NBA, entre las 30 franquicias. Le bajó bastante la efectividad, empezó a meter también los tiros y las oportunidades que tuvo, y este factor, más allá del robo en primera línea, o en casi mitad de cancha, hay un factor que no había sido importante, o Boston por lo menos no lo había podido ejecutar en los primeros 2 juegos, que es correrle la cancha a Miami, empezar a aprovechar que por momentos tiene un equipo bastante más liviano para sacar la contra, y de esa manera no dejar a Miami disfrutar de esa zona larga y extendida que tanto le complicó la vida a Boston. Esas fueron los principales puntos para que Boston se pudiera quedar con el partido, más allá de haber tenido un cierre un tanto dubitativo y no tan bueno como lo fue durante 3 cuartos y casi medio, podríamos decir. Me parece que el triunfo de Boston radica en eso, y también entendiendo que la vuelta de Hayward le dio a Boston una tranquilidad a la hora de atacar la zona esa que tanto, pero tanto daño le había hecho, que hasta los partidos anteriores no había tenido. 5 asistencias, 3 robos para Gordon Hayward, lo mismo
en ese rubro de estadístico para Jaylen Brown. Para mí las dos grandes figuras, más allá de que obviamente siempre hacen lo suyo Marcus Smart, Jason Tatum, Daniel Tice, Kemba Walker. Como decía Leo, Gordon Hayward le da a este equipo una fluidez que no le da ningún otro jugador, más allá de que Kemba es un creador ofensivo, está más dedicado a crearse sus propios tiros, a sacar ventajas en el 1 contra 1 y de alguna manera castigar esa diferencia que genera en la defensa rival. Pero Gordon Hayward es un creador de juego que ha evolucionado mucho en estos últimos años a la hora de leer las defensas rivales. Y ante la zona, creo que Boston tiene dos opciones, y recién nombraba una Leo. Una de ellas es Gordon Hayward y permitirle que sea ese creador paciente de alguna manera que es tan importante ante una defensa zonal. La otra es cuál es la mejor manera de atacar la zona, que no exista, y hacerlo con ataques en transición, frenar los ataques de Miami. Esos 3 robos de Jaylen Brown y de Gordon Hayward son vitales porque le permite a Boston conseguir puntos rápidos, puntos sin oposición, que son los que de alguna manera definieron el partido. ¿Cómo lo viste vos, Emi? ¿Crees que desde la defensa Boston ganó el juego? ¿Viste alguna de las otras claves? ¿Cómo analizás esta primera victoria de los Boston Celtics? Me parece que sí, se vio bastante clara la aparición y quizás también el regreso de lo que fue Gordon Hayward al equipo. Se vio mucho más claro lo que fue el manejo de la pelota. Se vio un mejor reparto, no tantas individualidades. Quizás no es que Boston sea un equipo de egoístas que no se pasan la pelota y que cada uno lleva agua para su molino, sino que Hayward le agrega un poco más de claridad a lo que es el reparto de la pelota en este equipo. Vos mencionabas también que, por ejemplo, en Miami habían terminado varios jugadores con dobles dígitos, y prácticamente Boston terminó también con 4 jugadores por encima de los 20 puntos, es decir, más allá de que Hayward, que jugó 30 minutos y que anotó solo 6 puntos, y también repartió 4 asistencias, quizás pueden ser números bajos para un jugador de su calidad, pero sí que ya de por sí su presencia se sintió, el modo de jugar de este equipo mutó. Me parece que era bastante necesario el regreso de este jugador para Boston, porque le da quizás otra impronta que también los Miami Heat no se esperaban. Durante el tiempo que estuvo en cancha, ordenando el juego para Boston, le planteaba una incógnita, porque hasta este momento Miami había jugado contra un equipo que quizás se ponía nervioso, no sabía resolver en los últimos minutos, en los últimos cuartos directamente, desperdiciaba ventajas de más de 12, 14 puntos y terminaba perdiendo por 6 u 8 puntos. Es decir, estaba jugando contra un equipo bastante nervioso que en los últimos minutos no sabía cómo responder. Bueno, apareció Gordon Hayward. Lograron nuevamente esta ventaja, este tipo de ventajas de una decena de puntos durante el primer tiempo, pero en el segundo no arruinaron ese momento, mantuvieron siguieron trabajando quizás con el mismo lema o con la misma intensidad. Se dieron cuenta que Miami también tenía sus errores, podía tener una mala noche, como vos mencionaste, que terminaron con el 21%, con el 27% de triples, 12 de 44, pero también Boston tiró poco, 9 de 26, un 34%, es decir, los generaron o los forzaron a que se equivoquen en muchas de las cosas que ellos quizás directamente decidieron no intentar. Es un poco también lo que se vio dentro de la cancha, es como decirle, bueno, te voy a provocar, o sea, te voy a llevar a vos a cierto punto, pero mi equipo tampoco va a tener la necesidad de ir por ese lado. Boston generó muchísimos puntos desde la pintura, casi que lo doblegó en ese aspecto a su rival, y no tuvo casi la necesidad de salir a buscar el triple. ¿Por qué? Porque ya estaba cómodo desde el arranque, no tenía problemas en el marcador, y ahí fue cuando pudo Brad Stevens a empezar a hacer que el equipo y que la rotación de jugadores empiece a ser más efectivas. Hasta tuvo minutos en Scanter, que hacía tiempo que no tenía tanto protagonismo en cancha, que es también una buena noticia para el equipo de Boston, que
estaba quizás un poco carente de jugadores para poder hacerle frente a los internos como Adebayo. Sí, sin dudas es una de las claves la zona pintada y cómo frenan y atacan de alguna manera a Bam Adebayo, así como también obviamente romper la zona y pretender, o por lo menos esperar que Gordon Hayward sea esa clave en la generación ofensiva. Queda la expectativa de ver cómo Erik Spoelstra ahora ajusta en este aspecto, cómo trata de alguna manera provocar o generar que Gordon Hayward se equivoque, cómo defiende esta situación de recibir tantos puntos en transición, cómo cuida la pelota, en otras palabras. Todo eso va a entrar en consideración en el juego 4 que se va a estar disputando mañana, ese sí en pantalla de ESPN. Y obviamente lo más interesante siempre es esta lucha ajedrecista de alguna manera entre Stevens y Spoelstra fuera de la cancha, tratando de que sus equipos expriman al máximo las virtudes que tienen y las debilidades de sus rivales. Todo eso se va a ver el miércoles. Hoy tenemos el partido de Denver Nuggets y Los Ángeles Lakers, el tercer juego de esa serie. Mucho se va a definir si los Nuggets no logran ganar este juego, porque van a estar 3-0 y ningún equipo en la historia de la NBA ha podido remontar un 3-0, así que tienen que ganar este juego si quieren mantenerse con vida. Nosotros nos tenemos que ir, te agradezco, Emi, nos vemos el próximo viernes. Así es, gracias a vos, Lea y Leo, por estar del otro lado. Y como decías vos, más allá de que pueda llegar a haber barrida por parte de los Lakers para el próximo viernes, esperemos que no, porque es una de las series que promete muchísimo y que da gusto analizar. Y bueno, obviamente después lo que es Boston-Miami es así, la gran candidata a llegar a séptimo juego y ojalá así suceda. Tenemos que decir algo de último momento, no porque haya sucedido ahora, sino porque nos olvidamos de alguna manera. Adam Silver hace muy pocas horas dijo que la próxima temporada de la NBA muy probablemente arranque como muy temprano en enero, así que no vamos a tener partidos de NBA cuando termine esta temporada, estas finales que en poco tiempo ya se van a estar disputando, las finales de la NBA. No vamos a tener partidos hasta el año que viene, así que queda análisis de los que realmente toman las decisiones qué va a suceder con eso, porque tiene mucho que ver también con lo que va a suceder con los Juegos Olímpicos, los jugadores que están en la NBA y pertenecen a equipos internacionales, a selecciones internacionales, o también al seleccionado de los Estados Unidos. Es algo de lo que dijo Silver, tal vez veamos unos Juegos Olímpicos con 15 o 20 estrellas de la NBA menos. Eso va a doler mucho en cierto punto para la cita internacional, pero también para los jugadores. Así que todo eso va a estar viéndose en este transcurso de los meses. Para cerrar, te agradezco, Leo, y mucha suerte mañana. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande a los dos. Y que esta noche por lo menos tengamos una victoria de Denver para estirar un poco la serie y que no haya que esperar tanto para o no empezar a hacerse tanta mala sangre de acá hasta enero. Así es, sí, esperemos que sea una serie pareja, sea una serie larga y competitiva y tan buena como viene siendo hasta ahora, más allá de los resultados. Así que con la mirada del Dr. J acá atrás mío nos despedimos. Nos vemos el próximo viernes, pero sigan prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio.